El día de hoy vamos a revisar la capa de transporte, ¿no? Este es el capítulo 7 y es un capítulo no tan extenso como los anteriores que hemos visto. De todas maneras le vamos a dedicar 2 sesiones para poder explicar lo más importante correspondiente a la capa de transporte. La capa de transporte, también conocida como capa 4, recuerden, eso hay que tenerlo también claro. A veces las preguntas nos vienen en referencia sobre la capa 4 o sobre la capa de transporte. Indistintamente debemos identificarla, ¿no? Esta capa, ya sea en el modelo OSI o en TCP/IP. Esta capa va a segmentar la información. Recuerden, de la aplicación viene el dato, y si el dato es relativamente grande, necesita ser segmentado. Cada segmento va a ser encapsulado, se le va a agregar un encabezado de transporte. Y en el destino remoto, todos los segmentos se van a copiar, se van a recopilar y se va a reensamblar el dato. ¿Correcto? Entonces a veces hay preguntas que nos hacen sobre quién es el responsable de la segmentación y quién es el responsable del reensamblaje. ¿Correcto? El emisor del mensaje es quien debe segmentar y el receptor del mensaje es el que va a reensamblar. ¿Correcto? Entonces, ¿o dónde se produce la segmentación y el reensamblaje? En la capa de transporte. Es un tema que también debe estar claro. Recuerden, en la capa de transporte el PDU es el segmento. El segmento es una parte, una porción del dato. En esta capa también se implementa multiplexación. Se necesita la identificación también del segmento, identificarlo hacia qué aplicación está dirigido, y el chequeo de errores. Independientemente del protocolo de capa de transporte que analicemos, vamos a trabajar con TCP y UDP en la siguiente sesión. Independientemente del protocolo que vamos a revisar, ambos realizan todas estas funciones: la multiplexación, la identificación y el chequeo de errores. Entonces vamos a explicar estas funciones inicialmente para que se entienda un poco a qué nos estamos refiriendo. Si bien es cierto, la multiplexación es un tema que se relaciona más con la capa física, hay que tener en cuenta que nuestra computadora se comunica mediante varias aplicaciones. Podemos tener varias ventanas, ¿no? Internet Explorer, Google Chrome, Outlook, ¿no? De repente un cliente chat. Podemos tener distintas aplicaciones, podemos estar transfiriendo un archivo y todas se están comunicando y están compartiendo el uso de la tarjeta de red, ¿no? Es decir, todas las aplicaciones que estamos ejecutando necesitan enviar tráfico a través de una única tarjeta de red. Y este proceso nosotros lo conocemos como el proceso de multiplexación, porque los datos se van generando paralelamente, sin embargo solo hay una interfaz de salida. Entonces, evidentemente la interfaz no puede enviar información paralelamente de todas las aplicaciones que están produciendo la información. ¿Se entiende? Por eso necesita multiplexarlo, es decir, va a enviar información de alguna de las aplicaciones a la vez, no las puede enviar en simultáneo. Un momento transmite información de repente un archivo que estamos imprimiendo, en otro instante pasa un video que estamos transfiriendo, o un correo, o una página que estamos descargando. Estos mensajes que se tienen que enviar a través de la tarjeta de red se van a multiplexar, un instante cada uno. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? La multiplexación en la capa de transporte se va de la mano con la parte de la segmentación, porque si multiplexáramos aplicaciones completamente, es decir, un instante YouTube, otro instante mando la impresión y cuando termina la impresión le tocará el correo, entonces habría un retardo y no se podría percibir, el usuario no percibiría esa simultaneidad en la comunicación, porque cuando uno está reproduciendo un video de YouTube, paralelamente está imprimiendo y paralelamente puedes estar descargando un archivo. Entonces, esa sensación de simultaneidad es posible gracias a la segmentación, porque no se multiplexan aplicaciones en sí, sino lo que se multiplexan son segmentos del dato que cada aplicación está produciendo. Es decir, las aplicaciones que producen datos de distintos tamaños, ¿no? La capa de transporte segmenta la data que necesita ser transferida y los datos los segmentos se van multiplexando unos con otros, pero son segmentos obviamente de tamaños bastante pequeños, y esa multiplexación de cada segmento permite que el usuario tenga esa experiencia, ¿no? Que sienta o que
perciba una simultaneidad en la transferencia de datos, porque es un pequeño instante que transmite cada aplicación, ¿no?, de una manera tan rápida que da la impresión de que la comunicación es simultánea o que va paralelamente. Correcto, pero debemos de entender que esa comunicación se va multiplexando y va saliendo en serie a través de la tarjeta. ¿Se entiende hasta ahí? Por eso es necesario la segmentación. Si no, imagínate que tienes que transferir un archivo de 1 GB y que salga todo ese GB y que tengas que esperar que termine de atravesar la tarjeta de red para que puedas enviar otro fichero, ¿no? Pero con la segmentación eso es factible. Fuera de otras ventajas, ¿no?, como el tema de que si un segmento se corrige, pues no hay que reenviar todo el giga, sino solamente el segmento dañado. Aquí tenemos entonces en esta imagen, ¿no?, 4 aplicaciones. Una aplicación de Facebook, una de correo X, otra de repente que está una ventana de navegador web que está viendo un video en YouTube, y un archivo que se está imprimiendo en red. Todos envían en forma multiplexada, ¿no?, los segmentos a través de la red. Cada uno va encapsulado en forma independiente. Llegan al switch, el switch almacena también, pero bueno, el switch no llega a un segmento, sino llega ya a una trama, porque el proceso de encapsulamiento termina en la trama y finalmente en los bits. El switch recibe todas las tramas, ¿no?, que contienen paquetes, y a su vez estos contienen segmentos. Los almacena en el buffer y también los va multiplexando por sus distintos puertos. Correcto, para que él también pueda reenviar la información a través de los puertos que tiene. Pero al final los destinatarios, ¿no?, los receptores de los mensajes, van a recibir todos los segmentos, van a reconstruir el dato y lo van a procesar. ¿Correcto? Hasta ahí se entiende. Entonces creo que con eso debería estar más claro este concepto de multiplexación y segmentación. ¿Por qué se dice que la capa de transporte segmenta? Es necesario para que datos, ¿no?, relativamente grandes puedan enviarse por la red en forma simultánea, pues segmentarlo y multiplexarlo. Otro punto importante, y bueno, ya que estamos viéndolo aquí justamente, otro punto importante es la identificación. Es muy importante tener un campo que permite identificar hacia dónde va el mensaje, porque si no, solamente por poner un ejemplo acá, ¿no?, una vez que el servidor de Facebook recibe los segmentos que están llegando, ¿cómo puede distinguir si estos segmentos realmente van al servidor web o a un servidor DNS que podría estar instalado aquí mismo, ¿no? Y quizás más evidente aquí en el cliente, cuando él recibe las respuestas que van llegando a la tarjeta de red, llegan a la tarjeta de red porque tienen una dirección IP de destino que permite encontrar el host. ¿Correcto? Tanto la dirección MAC como la dirección IP permiten identificar la ubicación del host, identifican el equipo. ¿Correcto? Pero una vez que los mensajes llegan a la tarjeta de red, estos vienen buscando distintas aplicaciones. Tú puedes abrir 10 ventanas, ¿no? Podríamos abrir 10 ventanas de internet. Vamos a poner acá un ejemplo. Yo puedo abrir una ventana y conectarme a Google, otra ventana de repente al mismo Google o a Hotmail, y cada servidor me responde, ¿no? El servidor de Google me responde con la página, el servidor de Hotmail me responde con la página, y llegan a mi computadora gracias a la dirección IP que esta computadora tiene. Los mensajes van dirigidos a una dirección IP de destino. Sin embargo, una vez que llegan a la computadora, a la tarjeta de red, ¿cómo saben desde ahí en adelante cuál es el mensaje que debe mostrarse en esta ventana y cuál es el mensaje que debe mostrarse en la otra ventana? O cuál es el mensaje que va dirigido para Outlook, ¿no?, el cliente correo. ¿Cómo continúa su viaje ya una vez que llegó? Porque la dirección IP te permite llegar hasta la tarjeta de red, pero de ahí todavía no ha terminado el proceso. Eso tiene que desencapsularse y mostrarse en la aplicación correcta, ¿no? Si no, de repente en los correos que recibí por Hotmail me saldrían acá en la ventana que abrí para Google, o viceversa. Lo que busque en Google podría aparecer en la ventana de Hotmail. Entonces, ¿cómo culmina eso? ¿No? Imaginémonos con una analogía que tú entregas o envías un mensaje. En el paquete pones la dirección del destinatario, pones la dirección del remitente, y el courier o el encargado va por las rutas, llega hasta el domicilio, toca el timbre y entrega el mensaje, ¿no? Hasta ahí llegó con la dirección, hasta ahí llegó a la puerta, y hasta el mensaje llegó al domicilio adecuado. Pero en esa casa, ¿no?, en ese domicilio podrían vivir 10 personas, ¿no? ¿Cómo sabe para quién va dirigido al final? ¿Quién debe abrir ese mensaje?
¿no? ¿Quién va a procesar el dato? Es necesario entonces no solamente poner la dirección, sino de repente también el nombre de la persona a quien va dirigido, ¿correcto? Entonces aquí en la capa de transporte se define un campo más que permite completar ese proceso de identificación. Las direcciones MAC ya hemos dicho en la capa de enlace, las direcciones IP en la capa de internet, y ahora en la capa de transporte están los puertos de comunicaciones. Correcto, los puertos de comunicaciones. El puerto de comunicaciones es un número de 16 bits que me permite identificar hacia qué aplicación va dirigido el mensaje. Correcto, la dirección IP me permite llegar hasta el dispositivo, hasta el host. Pero dentro del host hay varias aplicaciones y el número de puerto es el que me permite saber finalmente hacia qué aplicación va dirigido el mensaje. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? ¿Hasta ahí está más claro? Muy bien. Entonces eso es un poco lo que se plantea aquí donde dice identificación. En la capa de transporte se utiliza un número de 16 bits, ¿no?, que permite identificar las aplicaciones y se le denomina el puerto de comunicaciones. Aquí quiero hacer un paréntesis y una acotación. Muchas veces se confunde cuando hay preguntas o cuando alguien pregunta sobre los puertos de comunicaciones. Se confunde. Una cosa es un puerto de comunicaciones en capa física y otra cosa es un puerto de comunicaciones en capa de transporte. Así que hay que entender bien en qué contexto se está haciendo una pregunta o en qué contexto uno quiere explicar el tipo de puerto. Si te dice qué tipo de puerto de comunicaciones conoces en capa física, podrías decir puertos RJ45, ¿no?, puertos DB9, ¿no?, puerto DB15, ¿correcto? ¿Se entiende? Esos son los puertos físicos. Pero aquí estamos hablando en capa de transporte, puertos de comunicaciones son puertos lógicos. No tienen una entrada o salida física hacia el medio. Son números nada más, son números lógicos que se establecen como una relación, ¿no?, establecen una relación entre la capa de red básicamente y la capa de aplicación, porque a través de la capa de transporte se puede identificar hacia qué aplicación tiene que ser entregado el mensaje. Son números lógicos que van a permitir identificar hacia qué aplicación tiene que entregarse el mensaje. Entonces, si son números de 16 bits, podemos decir que tenemos 2 a las 16 combinaciones posibles, ¿no? Son 65.536 números distintos. Como esto, la numeración comienza en 0, va desde 0 hasta 65.535. Los puertos siempre están en ese rango, correcto, siempre están en ese rango y se dividen en tres partes, en tres bloques, ¿no?, que ahora vamos a comentar. Pero estos puertos, ¿no?, de alguna forma, al igual que las direcciones IP, ¿no?, es la IANA, ¿no?, un departamento dentro de ICANN en Estados Unidos, quien se encarga de asociar o asignar los puertos, porque de alguna manera, ¿no?, ya todos hemos escuchado en algún momento de que, por ejemplo, el servidor web trabaja con el puerto 80, ¿no?, o el servidor DNS trabaja con el puerto 53. Entonces, ¿quién definió que el servidor web tenía que trabajar con el puerto 80 o que el servidor DNS debía trabajar con el puerto 53 y así? Es la IANA, ¿correcto? Es un rol que le corresponde a este organismo. Y los puertos también han sido divididos en tres rangos. El primer rango, de 0 a 1023, se le conoce como los puertos bien conocidos, ¿correcto? Los puertos bien conocidos. Este rango está reservado o se ocupó para los servidores, digamos, clásicos, los servidores base, los primeros servidores que se utilizaban, ¿no?, los más utilizados en Internet. El servidor de correo, el servidor DNS, el servidor web, ¿no?, el servidor de HCP, el servicio SSH, Telnet, ¿no?, los distintos servicios, pero los más, digamos, antiguos o conocidos. Luego se definió un segundo rango, porque obviamente con 1023 puertos no iba a alcanzar para cubrir los miles de servicios que hay en el mundo. Y el segundo rango, ¿no?, conocido como el rango de puertos registrados, también es administrado por la IANA, ¿okay? Pero obviamente previo pago, ¿no?, se puede, una empresa, un desarrollador de software puede asociar su software con un puerto de estos puertos registrados. También cuando se crean estándares se le asignan puertos, ¿no?, como el caso del ejemplo que está mencionado y el protocolo SIP, ¿no?, para señalización, muy usado para voz sobre IP. También, por ejemplo, Windows, su servicio de escritorio remoto, también tiene un puerto dentro de este rango. Cada aplicación que necesita comunicarse en la red toma un puerto. Cuando un programador desarrolla un software, quizás puede tomarlo en forma
informal tomar un puerto y probarlo, pero cuando ya uno quiere registrar, formalizar eso en el mundo, tiene que contactar a la IANA y registrar el puerto dentro de la página web misma. Sale una lista, ¿no?, en donde están todos los puertos registrados hasta el momento. Y por último queda un rango que va desde 49.152 hasta 65.535, que es el último rango, que se le conoce como los puertos dinámicos. Esos puertos se asignan aleatoriamente, no es necesario registrarlos en absoluto, y están reservados más que nada para el uso de los clientes, ¿no? Así como hay un servidor web que tiene el puerto 80, todos sus miles de clientes no necesitan usar también el puerto 80, ellos toman un puerto aleatoriamente dentro de este rango para conectarse al servidor web. Correcto, eso es lo que inicialmente hay que tener claro sobre los puertos. Correcto, hay tres puertos, entonces hay tres tipos de puertos: el puerto bien conocido, el puerto registrado y el puerto dinámico. Los rangos no es necesario memorizarlos, ¿no?, pero sí hay que recordar que hay tres tipos de puertos de comunicaciones en capa de transporte. Esta imagen que he colocado aquí tiene como finalidad tratar de ayudarnos a entender cómo funcionan los puertos. Tenemos tres computadoras, PC4, PC5 y PC6, correcto, y tenemos un servidor web que también es DNS, un servidor web, en este caso para Facebook, otro servidor, un servidor de correo, ¿no? Y hay que vamos a ver lo siguiente. La PC4 ha abierto tres ventanas, perdón. Una ventana con Internet Explorer para ver una página web, otra ventana con Firefox, que es otro navegador, ¿no?, para conectarse a Facebook, y el cliente de correos Outlook. Correcto, el cliente de correos Outlook. La PC5 tiene dos ventanas, ¿no?, Firefox, y lo usa para conectarse a Facebook, y también su cliente de correo Outlook. La PC6 tiene cuatro ventanas. Tiene en Internet Explorer una pestaña con la página web 1, tiene en Internet Explorer otra ventana con una página web 2, vamos a ponerle, un cliente de correo Outlook, y otra ventana más, vamos a ponerle aquí con otro navegador, por ejemplo Chrome, viendo también la página web 1. Entonces debemos de ir viendo algo. En principio, cuando un cliente abre una aplicación que se va a comunicar en red, el sistema operativo automáticamente le asigna un puerto de comunicaciones lógico. Ese puerto se asigna aleatoriamente. Si queremos ser estrictamente teóricos, ¿no?, el puerto que le asignaría debería estar en este rango que hemos mencionado, desde 49.152 para arriba. Entonces vamos a colocarle aquí un puerto, por ejemplo 49.153. Es un puerto que se asigna aleatoriamente, correcto, dentro de ese rango que esté disponible. Si abrimos otra ventana, el sistema operativo le asignará otro puerto, no necesariamente correlativo, pero vamos a ponerle el 54 y el 55. Vamos a poner aquí el 58. ¿Se entiende hasta ahí? El sistema le asigna un puerto, correcto. Cuando este cliente PC4 se conecte al servidor web, cuando se conecta al servidor web, establecerá una conexión y llegarán los mensajes al servidor web gracias a que hay una dirección IP destino. Pero esos mensajes deberán enviarse, si vamos a pedir la página web, deberían enviarse al puerto 80 como destino. Cuando éste responderá poniendo la dirección IP 192.168.1.11 como destino, y pondrá este puerto también en el campo destino, en el campo puerto destino. Entonces el mensaje que llega a la computadora sabe que debe mostrarse en esta ventana. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, para esta otra aplicación se le asigna otro puerto, y para esta tercera aplicación se le asigna un tercer puerto, y así cada puerto va a manejar un número distinto. Es posible que repitamos el puerto en dos computadoras, porque no genera ningún tipo de conflicto, ya que esta computadora tiene su propia dirección IP, ¿no?, y el puerto ya es un identificador interno dentro del computador, así que no va a generar ningún conflicto que una aplicación dentro de otra computadora maneje el mismo puerto. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? De la misma manera se maneja aquí, adelante, de la misma manera se maneja aquí los números de puerto en el computador PC6.
Y en el caso del servidor también es importante el manejo de los puertos, porque este servidor tiene dos servicios, tiene un servicio web y tiene un servicio DNS, y tiene que saber diferenciar cuando la consulta está solicitando una página web o cuando es una consulta del servicio DNS. Eso va a depender no de la IP de destino, sino va a depender del puerto destino al que va dirigido dicho mensaje. Muy bien, antes de continuar al último punto dentro de la capa de transporte, vamos a comentar, aquí había notado al inicio, que hay algunos puertos, ¿no?, en la capa de transporte que siempre es importante recordar. Vamos a colocar acá y luego vamos a resaltar los más importantes. El servicio web que utiliza el protocolo HTTP trabaja con el puerto 80, ¿no?, o está asociado al puerto 80. El servicio HTTP seguro está asociado con el puerto 443. El servicio SMTP para la transferencia de correo, esto lo profundizaremos aún más en el capítulo 10, utiliza el puerto 25. El servicio POP3 para entrega, delivery de emails, el 110. El servicio DNS, el puerto 53. ¿Correcto? Voy a poner primero los más representativos, los más clásicos. Y hasta FTP 20 y 21. Estos son los servicios que normalmente en las evaluaciones suele hacerse referencia, y se espera que el alumno o el estudiante recuerde la relación que hay entre estos servicios, que son bien conocidos, y estos puertos. Hay 1023 puertos bien conocidos, pero estos son los que normalmente vienen dentro de alguna de las preguntas, ¿no?, de los exámenes. Así que traten de esos puertos, por lo menos que acabo de mencionar, recordarlos. Que no les extrañe ni en NetACAD ni en los exámenes que tomemos que vengan preguntas relacionadas en donde se haga mención al puerto o al servicio indistintamente, esperando que el alumno pueda rápidamente identificar el tipo de servicio o el tipo de puerto al que se está haciendo referencia. Correcto, recuerden, ¿no? Los otros ya son un poco más de complemento. El servidor, ¿no?, de Open Source MySQL o MySQL utiliza el 3306. El protocolo SIP para señalización RDP de Microsoft, ¿no?, escritorio remoto, que es el 3389, y así hay muchos servicios más que ya con la práctica se van a familiarizar, pero para el curso traten de recordar los primeros, los que he mencionado arriba, ¿sí?, para que ninguna pregunta vaya a caer de sorpresa que se habla de un puerto, se pregunta sobre un puerto y un servicio en particular. Entonces hemos visto ya los temas de segmentación y reensamblaje, que van de la mano, ¿no? La multiplexación, que también va de la mano con la segmentación. La identificación, para lo que vamos a hacer ahora un ejemplo más, y vamos a pasar al final para ver el chequeo de errores. Bien, vamos a mostrar aquí un comando que es netstat. El comando netstat, que lo vimos también cuando vimos capa de red, ¿no?, con la opción R, netstat-R, que te mostraba la tabla de rutas, también sirve para poder ver y evaluar el estado de la red de los puertos. El comando netstat seguido de la letra A nos muestra el estado de todos los puertos, pero utiliza nombres de dominio o nombres de grupo de trabajo en vez de IPs, y no es muy claro cuando lo usamos de esta forma, así que vamos a agregarle aquí la opción N para que nos muestre el estado de los puertos, ¿no?, numerado, con números, con direcciones IP. Y aquí analizamos el resultado. Nos muestra efectivamente la dirección IP de esta computadora. Como aquí básicamente esta computadora está trabajando como un cliente, podemos ver que los puertos, todos los puertos que he abierto, que están relacionados con las aplicaciones que tengo en este momento habilitadas, están en el rango de puertos dinámicos, ¿no?, los puertos que se han abierto desde esta computadora, salvo este primero que vemos que tiene el puerto 139. El puerto 139 está dentro de un rango de puertos que van asociados con el servicio de archivos compartidos, carpetas compartidas de Windows, ¿no? Como está configurado entre una red de pares, está habilitado el servicio de compartir carpetas y el puerto está abierto, aunque no tiene nadie conectado en este momento. Está en modo escucha, está esperando alguna conexión. Estos otros puertos, como vemos, van hacia distintos destinos. Estas son direcciones IP públicas,
luego profundizaremos más sobre la diferencia entre una IP privada y una IP pública, pero va conectado a una dirección IP destino y a un puerto específico. Aquí podemos ver que ese puerto es el 443, que lo acabamos de mencionar. ¿Con qué servicio está relacionado el puerto 443? HTTPS, correcto. O sea, son conexiones seguras porque abrir la página de Google, de Hotmail, que conectan, ¿no? Conectan con HTTPS. Y distintas direcciones IP públicas, ¿no? Aquí en algunos casos ya está cerrada la conexión, ¿no? Pero básicamente todas son conexiones web del navegador, ¿no? Algunas que están establecidas y otras que ya se han cerrado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces así tú abras una sola ventana, pero tenga varias pestañas. Cada pestaña administra o gestiona información distinta, por lo tanto cada pestaña tendrá un puerto distinto. ¿Ok? Cada pestaña debería manejar un puerto diferente. Bien. Pasamos al último punto dentro de transporte, que se llama chequeo de errores. En la capa de transporte también se realiza el chequeo de errores. Como comentábamos, en la capa de red del protocolo IP versión 4 también aplica el checksum, ¿no? Pero el protocolo IP versión 6 dejó de aplicar el checksum porque consideraba que ya era innecesario. Si en la capa de enlace la mayoría de tramas tienen un campo para secuencia, para chequeo de secuencia de trama, y en la capa de transporte los protocolos también implementan checksum, ya consideraron innecesario repetir el campo checksum en el protocolo IP versión 6. Entonces aquí vamos a dedicarle un poquito más de tiempo al checksum, ¿no? El checksum también está representado por 16 bits, ¿no? Y básicamente es el resultado de una suma binaria por complemento, o una suma binaria con complemento a 1, también se le llama. Para eso vamos a recordar aquí un poco esto. Numeración binaria. Tenemos aquí, ¿no?, combinaciones de 3 bits, el 000, 001, 010, 011, 100, 100, 101, 110 y 111, que en decimales se entiende como números del 0 al 7, ¿correcto? Aquí tenemos combinaciones de 4 bits, ¿no?, en binario y su correspondiente representación en hexadecimales. Y aquí tenemos un número binario de 8 bits, ¿no? Para hacer la conversión de binario a hexadecimal normalmente se le suele asignar pesos, ¿no? Porque el primer bit se entiende que tiene un peso de 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6 y 2 a la 7. Resolviendo las potencias nos quedan estos pesos y la conversión se hace bastante sencilla. Por ejemplo, este número, ¿no? Este número que hemos escrito aquí es 128 más 32 más 16 más 2 más 1. Y el segundo sería 64 más 16 más 2. Correcto, entonces se puede hacer la conversión utilizando la numeración por pesos. Eso lo veremos con más detalle la siguiente semana. Solamente para recordar un poquito de numeración binaria y luego una pequeña práctica de suma binaria. Una suma sencilla. Vamos a poner esto a un costado. Una suma sencilla. Si yo sumo 0,1 más 0,1, el resultado es 1,0. ¿Correcto? Sumo 2 bits más 2 bits. El bit 0,1 más el bit 0,1, digo 1 más 1, 0, carry, llevo 1. 1 más 0 más 0, 1. ¿Se entiende? Si lo convertimos a decimales, esto es 1 más 1 y el resultado es 2. Y ese número en decimales vale 2. ¿Se entendió? Hasta ahí es una suma sencilla. Hagamos algo un poquito más complejo, de 3 bits. De 3 bits. 1, 0, 1 más 0, 1, 1. 1 más 1, pongo 0 y llevo 1. ¿Correcto? 1 más 0 más 1, pongo 0 y llevo 1. Y 1 más 1 más 0, pongo 0 y llevo 1 más. Como ya no hay más con que sumar, bajo el 1 y tengo 1, 0, 0, 0. Ahora, ¿este número en decimales cuánto es? Este número es 5, este otro número es 3, 5 más 3, 8. Y este número en decimales se escribe como 8. ¿Correcto? Otro número más, este 5, ya sabemos que la suma es 10, pero efectivamente si lo hacemos debería salir 1 más 1, 0, llevo 1, 1 más 0 más 0, 1, 1 más 1, 0, llevo 1 y ahí está, 10. ¿Se entiende? La suma binaria no es compleja, ¿no? No es compleja. Y un último ejercicio, aquí,
no, de 3, creo que ya podemos hacer este de 3. 1 más 1, ¿no? Más 1 sería 1 y llevo 1. ¿Se entiende esa parte que quizás no está tan evidente? 1 más 1, 0, y llevo 1. Más 1, el 0 más 1 sigue siendo 1, pero ya llevé 1. Ahora 1 más 0, más 0, más 0, 1. 1 más 1, 0, llevo 1. Más 1, 1 de nuevo. Y el 1 que llevaba ahí estaría. 5 más 5 más 5, 15, y este número es 15. ¿Correcto? Más o menos se va entendiendo ahí. Bueno, el checksum realiza básicamente esto, suma binaria. ¿Correcto? El checksum va a realizar suma binaria. Aquí tenemos un ejemplo. El detalle con el checksum es que la suma binaria no es en bloques de 3, de 4, de 5, es en bloques de 16 bits. Son bloques de 16, obviamente solo hace la computadora, nosotros no tenemos que hacerlo, pero es bueno entender qué es lo que hace la computadora. Toma los bits, ¿no? Toma una serie de campos que ya están determinados dentro del encabezado, incluso un campo del dato, los ordena en bloques de 16 bits, ¿no? Los ordena en bloques de 16 bits y los suma. Aquí en este ejemplo podemos ver que al sumar estas cuatro filas nos da un valor resultante de 17 bits por el 1 que muchas veces se le lleva como un carry, ¿no? El número de 17 bits queda un poco grande para colocarlo dentro del campo de 16 bits. Es por eso que se aplica el complemento 1. Es decir, del número resultante de realizar la suma binaria de 16 en 16, jalo el último 1, lo sumo de nuevo y obtengo un resultado de 16 bits que le llamo el checksum, la suma de chequeo. Este valor finalmente es el que va en el campo checksum y se transmite hacia el receptor. Cuando el receptor recibe el mensaje, vuelve a hacer la suma binaria y compara el checksum que se transmitió original con el checksum que él acaba de calcular en la recepción del mensaje. Si son iguales, se asume que no ha habido errores en la transmisión, y si son distintos, entonces el mensaje tiene que ser descartado. Dependiendo del protocolo de transporte que estamos usando, algunos solamente lo descartan y otros solicitan una retransmisión porque el mensaje llegó con errores. Eso ya dependerá del protocolo de transporte, pero cualquiera de los dos aplica el checksum. Correcto, ahí debería entenderse un poco mejor en qué consiste entonces el checksum. Aquí tenemos la PC7, tiene un dato que quiere transmitir, agrega un encabezado en donde hay puertos, donde hay un campo checksum, el mensaje se transmite, el servidor analiza el mensaje, compara el checksum recibido con el checksum calculado nuevamente y solamente en caso que estos sean iguales el mensaje es aprobado, y si no el mensaje es descartado o se envía un requerimiento de retransmisión. ¿Se entendió? Esas son las tres funciones principales que todos los protocolos de capa de transporte tienen que cumplir, ¿no? Detección de errores, identificación mediante puertos de las aplicaciones y la segmentación con la multiplexación, ¿no? Son parte de cualquier protocolo de capa de transporte que vamos a utilizar.